El factor clave que va a determinar su futuro financiero no es la economía. El factor clave es su educación. Del caos a la metamorfosis, logrando tus sueños. Hola, hola, bienvenidos a nuestro episodio de Metamorfosis número 17. Y hoy con nosotros se encuentra Isabel de Osa, caraqueña, colombiana también, y asesor financiero. Bueno, yo le digo asesora, ¿no? Ella me dice que es emprendedora. Pero yo me senté con ella 2 minutos y salí con unos nuevos tips. Así que me gustaría que conozcan a Isabel. Isabel, el espacio es tuyo para que te presentes. Bienvenida a Metamorfosis. Hola, ¿qué tal? Sí, mucho gusto. Mi nombre es Isabel, tal como lo dice Ruth, emprendedora, sí, emprendedora, como digo yo, por obligación, puesto que la migración me hizo despertar ese espíritu emprendedor que ni siquiera yo sabía que existía, porque les cuento que en mi país pues siempre fui empleada, así que, ¿qué te puedo decir? Madre de 3 hijos, esposa, hija, soy una mujer bastante perseverante. No me gusta darme por vencida, me gusta enfrentar cada reto que se me presenta en la vida. Y así pues, ya sabemos nosotros los migrantes qué es lo que nos toca a la hora de salir de nuestra zona de confort. Y pues la idea es tener la mejor actitud para enfrentar esas situaciones que se nos van presentando al día a día, ¿no? Excelente presentación. Y digo excelente presentación porque Isa me dejó en la palestra 3 palabras. Me dice perseverante, me dice que además de ello, emprendedora, que era empleada. Entonces esas 3 palabras, de empleada a emprendedora, pero soy perseverante. Entonces eso quiere decir que Isabel está a punto siempre y directa para alcanzar sus objetivos. Isabel, cuéntame cómo es eso de emprendedora por accidente, o sea, ¿le atribuyes el emprendimiento solamente a la migración o algo más? A la migración 100%. Te comento, Ruth, que como te decía, yo siempre fui empleada en mi país, sí, tengo nacionalidad colombiana, pero realmente nací y crecí en Venezuela. Entonces, soy la propia veneca, como dirían acá, un poquito de ambas. Y bueno, nada, Ruth, al principio fue muy duro para mí cuando llegué. Venía con una propuesta laboral, la cual no se dio. En ese momento literalmente sentía que me moría, o sea, se me vino todo abajo porque te cuento que yo llegué hace 6 años y era bastante difícil sacar la documentación y yo venía contando con ese contrato de trabajo porque si no, no había forma de sacar los documentos. No se me da, siento que se me cae el mundo, pero bueno, no me doy por vencida. Y en esa búsqueda constante, a pesar de que yo tenía pues gran experiencia levantando y capacitando equipos comerciales, se me daba la oportunidad netamente de empezar desde cero, de asesor comercial, pateando calle fuertemente, a lo cual no te voy a decir que le temía, no, pero estaba acostumbrada a otra cosa. Supongamos que si me ofrecías un salario base en nuestro país, las comisiones deberían ser muy buenas. Y aquí no era así. Entonces yo me rehusé. Yo no iba a cambiar mi tiempo, 12, 14 horas por un salario mínimo y por eso fue que decidió intentar varios emprendimientos. La mayoría no se me dieron por X o Y circunstancia. Hubo uno de ellos que sí se me dio muy bien, que la rentabilidad era muy buena, pero había un pequeño detalle y ese detalle era que a mí no me gustaba. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que no todo es la parte monetaria, ¿no? Que debe gustarte lo que hace, que debe apasionarte, porque de allí es que verdaderamente llegarán los resultados. Eso no pasó con ese emprendimiento y bueno, fui cambiando de uno en otro, por decirlo así, hasta que llegué al adecuado, ¿no? Eso está muy bien, eso de decir, oye, buscar realmente lo que te gusta. O sea, diste una rueda, o sea, empezaste a emprender a buscar precisamente porque no te podías quedar en el aparato más con lo que te pasó con ese contrato. Y dices, oye, voy a emprender, pero en algo que me gusta. Ahora, me hablaste de que tuviste varios emprendimientos. Y en ese algo que te gusta, a pesar de ello, sé que tuviste éxito en uno de los emprendimientos, aunque no te gustaba mucho hacerlo. A ver, cuéntame cómo empezó el emprendimiento. Cuál fue ese primer emprendimiento que tú dijiste, bueno, voy a hacer esto y voy a ganar dinero con esto? ¿Cuál fue? Mira,
Fue un emprendimiento de manualidades. Te comento que nació la hija de una actriz muy conocida en nuestro país, y yo veo que ella tenía un cuadro que eran las réplicas exactas de las manitos y de los piecitos de su bebé. Y me encantaba, quedé enamorada, me pareció algo súper novedoso. Y nada, pues entonces yo tuve la idea, yo, wow, lo busqué acá y no existía, y yo dije, esto sería un boom, ¿no? Voy a hacerlo, voy a intentarlo, pero resulta que el tema era súper difícil, entonces me pongo a investigar, a investigar, a investigar. Esto se daba mucho en los países europeos y todo lo demás, y consigo uno que otro par cursito gratis, ¿no? Entonces comienzo a educarme, a especializarme. Ruth, nunca me ha gustado la mediocridad, siempre considero que lo que tienes que hacer, lo que te toque hacer, tienes que hacerlo bien, así sea lavar baños, que pasen por ahí el baño y digas, wow, estos baños están relucientes. Soy partidaria de eso y por ende me comencé a preparar, a estudiar aquí, allá. Gracias a Dios tuve siempre el apoyo de mi esposo. Entonces mi esposo llegaba del trabajo a llenarse de yeso, a compartir mi locura, a apoyarme. Y bueno, hasta que, como quien dice, lo logré, aprendí a hacerlo. Y nada, pues yo trabajaba a domicilio y me llamaban full, y entonces me agotaba más el tema del traslado también, porque normalmente me llamaban los distritos más alejados. Y en ese momento yo no tenía carro, así que me tocaba irme en autobús por temas de costos también, no podía darme el lujo de pagar taxi, y siento que también eso hizo que me agotara tanto el tema. Y pues nada, yo fácilmente un cuadro de eso podía venderlo en 600, 800 soles cuando eran familias completas. O sea, la rentabilidad era muy buena porque por ser uno, un trabajo manual, y dos, un trabajo que no se hacía acá, pues yo podía fácilmente cobrar pues lo que yo quisiera por ser manualidades. Pero como te digo, no me gustaba, no me apasionaba. Cada vez que me salía un trabajo era un dolor de cabeza ir, tomarle la muestra al niño, después hacer los vaciados, pintar. Era un tema de bastante dedicación. Y nada, decidí dejarlo así porque me estaba estresando mucho y dije, bueno, esto no es bonita la experiencia, agradecida, pero este no es el camino. Y lo dejo hasta allí, ¿no? Ese emprendimiento en particular. Me encanta mucho la idea de ese despertar creativo que tuviste, porque dijiste, simplemente no te quedaste con eso en el aparato, tú dijiste, bueno, tengo que aprender algo, me llama la atención lo que hizo esta señora, Rosana Díaz, creo que era, ¿no? Ya era Voy a ver cómo lo hago y empezaste a ingeniártela, a reinventarte, a crear y tuviste éxito. Tuviste éxito, tuviste ingresos, seguiste avanzando y no te quedaste allí. Después de eso, tú dices, no me gusta, no me siento a gusto con esto, me está dando dinero, pero no me siento a gusto con esto. Y qué importante eso, porque muchas veces la gente, cuando está trabajando, tiene temor a dejar las cosas porque dices, pero si es lo que me da de vivir, ¿cómo lo dejo? ¿Cómo hiciste tú para decidirte a esto? ¿Porque ya tenías alguien que te ayudaba o porque definitivamente tú dijiste, yo voy a hacer algo que realmente me gusta? Bueno, yo siento, Ruth, que cada vez que vamos a dar un paso en donde está en juego pues nuestra estabilidad y la de nuestra familia, debes, más allá de pensarlo, pues actuar y siempre tener un plan B. Antes de dejarlo, hice toda la gestión para trabajar en el tema de brokeraje, que yo tenía experiencia. Pues aquí está una empresa con la que yo trabajé en Venezuela, que era precisamente esa a la que venía como empleada. Empezó a hacer la documentación, empezó a trabajarla también. No era un tema nada sencillo, porque te comento que cuando tú eres un brokeraje o una agencia, no tienes salario, no tienes comisiones, no tienes respaldo de la empresa, y era buscar clientes uno a uno, era conocer al público peruano, que es muy distinto, pues obviamente al público con el que nosotros veníamos trabajando, como todo, ¿no? Cada quien tiene su cultura y sus modos. Y me toca pues estudiar el público, me toca prospectar, me toca buscarle, como quien decimos nosotros, la caída al tema. Y una vez que avancé un poquito en la cartera, que ya tenía ciertos ingresos, pues suelto, ¿no? Yo siento que debemos ser muy responsables, no se trata de soltar por soltar, tenemos que siempre tener pues un plan B de la mano. Y eso fue lo que me permitió pues dejar este emprendimiento. Ya venía pues trabajando en el otro. Y así sucesivamente he ido cambiando pues de emprendimiento en emprendimiento y he hecho cosas en paralelo
hasta dar pues con lo que de verdad me ha dado resultados hasta el momento. Entonces, digamos que más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿no? Tuviste, en este caso, empezaste ya con otra actividad y fuiste soltando momentáneamente esta. Muy buen tip para seguir avanzando, para seguir creciendo. Ahora bien, sabemos que todo lo que has hecho, Isabel, siempre ha tenido, además de un beneficio inmediato, mantener a tu familia, pues por supuesto tus alimentos, tu alquiler, tu arriendo, lo que tengas que costear, tus gastos naturales o normales, también has tenido un crecimiento económico. Quizás las personas que nos están viendo hoy lo que quieren también es saber, ¿cómo hago entonces para crecer con el emprendimiento? ¿Cómo hago para que mi emprendimiento, además de darme la posibilidad de vivir, pueda generar un ahorro o pueda generar un crecimiento realmente visible? ¿Cómo sería eso? Mira, Ruth, yo quizás no te puedo hablar mucho de los emprendimientos tradicionales porque al final me he apalancado, entonces era algo que conversábamos también. Yo considero que lo primero que debes hacer para que cualquier emprendimiento pues tenga éxito es educarte, ¿no? Saber en qué aguas estás nadando o estás profundizando. A veces pasa que tenemos temas o tenemos posibilidades, por lo menos en la actualidad existen muchos emprendimientos online, por decirte algo. Y la gente comienza a incursionar, hay mucha gente que está molesta, no sé, con temas de criptomonedas, con temas de inversiones en la bolsa, o que simplemente dice me estafaron, perdí mi dinero, pero al final, y sumándolo un poco al emprendimiento también tradicional, indistintamente de cuál sea la rama, la educación es primordial. Yo lo que noto mucho es que nos lanzamos sin una previa educación, nos lanzamos sin tener conocimientos quizás en temas financieros, en temas logísticos, etc., lo que vaya a requerir el emprendimiento, y al final es un fracaso rotundo. ¿Por qué? Porque eso es peor que ir a apostar a un casino. Todo amerita de educación. Entonces yo diría que antes de emprender en algo, tienes que estudiar, tienes que estudiar cuál es tu público objetivo, cuáles son las estrategias que vas a utilizar, quién te va a hacer el marketing, porque definitivamente ningún emprendimiento puede surgir sin un buen marketing, entre otras cosas. Así que yo diría que la clave del éxito siempre va a estar y siempre va a ser, de hecho, yo en mis redes, en mis estados, hago mucho énfasis en esto, siempre va a ser la educación, Ruth. Debemos prepararnos, debemos educarnos y no hablo de una educación tradicional, porque a veces la gente se confunde, te comento que yo además en esa búsqueda constante que yo tenía, me preparé también, yo hice 2 diplomados acá, hice un diplomado en riesgos y seguros, eso lo hice durante la pandemia con mis bebés súper chiquitos, hice otro diplomado en marketing digital, porque para aquel entonces que estamos en pandemia yo sabía que las redes iban a crecer un montón, entonces yo me preparé también. Y eso hizo también que de una u otra forma, cuando hallo lo que de verdad me gusta y me apasiona, ya tuviese previos conocimientos y eso me ayudara un poco como que a arrancar más rápido. Pero siempre hago énfasis en que la educación es la clave y sin eso no somos nada. Y vuelvo y te repito, no hablo de la educación tradicional, hablo de una educación que inclusive podemos conseguir gratuita en YouTube. Lo que pasa es que muchas veces la gente se enfoca, por decirte, en YouTube para escuchar música, para ver alguna película, pero YouTube es un canal que te puede dar distintas herramientas súper valiosas. En YouTube puedes conseguir audiolibros gratuitos, audiolibros que literalmente te pueden cambiar la vida, pero solamente es que no le damos el uso adecuado. Tú colocas, no sé, audiolibro completo, Padre Rico, Padre Pobre, por darte un ejemplo, que es para mí el papá de la educación financiera, y allí está. Tú puedes escucharlo, no te va a costar absolutamente nada. Pero si no cambiamos las rutinas, si no cambiamos los hábitos, si hacemos siempre lo mismo, si en vez de escuchar un audiolibro en YouTube, llego a mi casa y lo que hago es poner una película o una serie de Netflix que en realidad no me suma nada, entonces es allí cuando vienen también los resultados, ¿no? Entonces tenemos que nosotros evaluar y poner una balanza. Esto es lo que tengo en mi vida, no me alcanza el salario, no puedo mandar dinero para mi país, entre otras cosas, no surjo, no avanzo, tengo aquí 5 años y no he evolucionado, solamente sobrevivo. Estoy en el círculo, como lo llama un colega del pollo asado. Trabajo, pago mis deudas, sigo trabajando para pagar mis deudas, sigo trabajando. O el ciclo de la carrera de las ratas, que también le llama Kiyosaki, y no salgo de acá. Pero señores, lo que pasa es que para yo salir de acá, tengo que trabajar acá.
Y ese es el detalle y lo que muchas personas no lo saben. Y aún así, Ruth, te comento que enterándose, yo tengo mi experiencia porque mi emprendimiento consiste en esto, en apoyar a las personas a evolucionar. Entonces, a veces tú le mandas un audiolibro a una persona y la persona simple y llanamente no lo escucha, no te da feedback. Y ahí tú ya vas filtrando, porque si tú me escribes a mí interesado quizás en lo que yo hago y yo te envío un audiolibro para un poco que tú abras tu mente y puedas entender en dónde estoy y tú no me das feedback del audiolibro, no te tomas el tiempo para escucharlo, yo lo dejo hasta allí porque sé que es una persona que no es educable y sé que es una persona que en realidad no quiere evolucionar o que quiere simplemente las cosas fáciles, ¿no? Claro. Entonces, allí vamos, ¿no? Has dado en el clavo las cosas fáciles. Estamos en un mundo lleno de personas que quieren las cosas ya y fáciles. Cuando digo ya y fáciles, digo porque muchas veces cuesta mantener la disciplina, mantener la constancia. Entonces, si tengo un tiempo en disciplina, veo, no, pero esto no funciona, ya tengo una semana. ¿Qué es una semana? Pregúntese usted cuánto tiempo le costó a cada una de esas personas exitosas obtener resultados. ¿Una semana? ¿Un mes? No creo. Usted nada más averigüe eso y lo que dice la lectura es cierto. Particularmente yo en mis sesiones de coaching, cuando termino cada sesión, envío una ficha y envío un libro para leer, un libro en digital. Cuando viene la siguiente sesión, le pregunto a la persona, ¿comenzaste a leer? Ay, no, y sí y no, ok, hay una serie de excusas y es precisamente porque tú diste la idea fundamental. Todo comienza, señores, con la educación. A medida que nosotros nos educamos y nos preparamos, nuestro crecimiento se hace más cercano. Se hace más cercano porque nos volvemos más enfocados, nos volvemos más coherentes con lo que queremos lograr y vamos hacia el propósito fundamental. Nos dijiste algo muy importante, el papá de las finanzas, padre rico, padre pobre, un excelente libro. Hablaste en este caso también de Robert Kiyosaki, un excelente referente en el área de finanzas. Y eso me hace considerar y ver que, bueno, que o tu base más fuerte es precisamente eso, la educación. Ese soporte educativo que te ha permitido hoy lograr tus metas, alcanzar tu propósito y seguir dentro de ese propósito. ¿Qué le dirías tú, además de la educación, a esas personas que hoy te están viendo que lamentablemente, y digo de verdad que es lamentable, no han encontrado cómo salir adelante, no han encontrado una actividad que diga con esta sí puedo, lo intentan y sienten que fallan, están desesperados? ¿Qué les dirías tú para comenzar? Más, además de leer, además de educarse, que es fundamental, déjenme decirle que es primordial, por experiencia también lo digo. ¿Qué les dirías? ¿Qué otros tips económicos les podría dar, por ejemplo, con lo que les queda, con lo que tienen, con lo que ganan? ¿Qué podrían hacer? Sí, bueno, primeramente, Ruth, yo creo que para avanzar económicamente debes adaptarte, ¿no? Lo que pasa mucho en la realidad es que si yo gano 1.000 soles, quiero gastar 1.200, ¿bien? Entonces nosotros debemos sí o sí, que yo, cosa que no me es muy grata, gracias a Dios ahorita no lo hago tanto, pero al principio sí, es tener un presupuesto en donde yo pueda establecer cuánto es la cuota de la mensualidad del alquiler, cuánto va a ser el mercado, cuánto voy a destinar para mí y cuánto voy a destinar para los ahorros. Porque ¿qué pasa? El 99% de las personas, lamentándolo mucho, cuando viven del día a día, no tienen ahorros. Pero ¿qué pasa? Y vuelvo e insisto en este tema. El empleo, no crean que tengo nada contra el empleo, simple y llanamente en estos momentos de mi vida siento que hay cosas mucho más allá, pero el empleo siempre debe ser un medio, más no un fin. ¿Sí me explico? O sea, es muy bonito poder generar dinero desde que estás, no sé, jugando con tus chamos, compartiendo con tu familia y quizás comenzar a generar ganancias pasivas desde que estás durmiendo. Entonces, allí es cuando pasamos, hay un tema que se llama el cuadrante de flujo del dinero, en donde estamos a la izquierda los empleados y los autoempleados y de la mano derecha están los inversionistas. Cuando ya te diversifica y tienes diferentes fuentes de ingreso pasivas, ¿y por qué hago y soy reiterativa en pasivas? Porque no es lo mismo yo tener 7 fuentes de ingreso que todas dependan de mí
a que los ingresos sean pasivos, bien sea por bienes raíces, por activos digitales, activos, criptomonedas, entre otros instrumentos financieros. Ahora, ¿qué pasa? Para yo pasar al cuadrante derecho, sí o sí viene la educación, pero también viene lo que te estoy comentando, viene ese tema de los ahorros. Para todo el tema de inversiones, bien sean instrumentos financieros o lo que sea, yo necesito un capital. Por ejemplo, a mí me encantan los bienes raíces, Ruth. De hecho, lo he estudiado también. Yo he estudiado de todo. Lo he estudiado también las diversas maneras de comenzar a invertir, pero siempre necesitas un capital. Y es por eso que te digo que el empleo tiene que ser un medio. El empleo es lo que te debe permitir ir haciendo de poco en poco, no importa la cantidad, de poco a poco, un colchoncito, porque hay instrumentos financieros que puedes comenzar a invertir de a poco. Entonces, esa sería la idea y mi mensaje, ¿no? O sea, adáptate a la situación que tienes ahora. Eso sí, nunca te conformes. Porque si bien es cierto que debemos vivir del agradecimiento, y eso es otra cosa, Ruth, a veces las personas, como tú decías, oye, que están desesperados, y a veces las personas se desesperan por la situación en la que se encuentran, enfocados en lo que no tienen, pero nosotros debemos aprender a enfocarte en lo que tenemos. Tenemos salud, tenemos familia, la mayoría, tenemos un techo sobre nuestras cabezas, tenemos agua caliente en la ducha. ¿Sí me explico? Entonces tenemos tantas cosas, pero si nos enfocamos netamente en lo que tenemos, si vivimos de la queja constante, el universo solamente nos enviará más motivos para quejarnos. Ahora, cuando hacemos esto a la inversa, cuando agradecemos el día a día por los pequeños detalles, como poder respirar sin una bombona de oxígeno al lado, que ya con el tema COVID todos debimos habernos dado cuenta de lo que vale eso. Entonces, cuando vivimos del agradecimiento, de igual forma, Dios o el universo en el que le tenga fe, te va a dar motivos para seguir agradeciendo. Entonces, en este momento yo te puedo dar como un consejo adicional a los que nos ven en este momento, que te preocupes en el ser más que en el tener, porque una vez que tú aprendes a ser, entonces en ese momento por añadidura van a llegar los resultados. Pero debemos sumar toda esta serie de cosas, la educación financiera, preocuparnos por el ser, vivir desde el agradecimiento y utilizar el empleo como un vehículo y no como un fin. Entonces, cuando sumamos este tipo de cosas, sí o sí los resultados van a comenzar a llegar. Excelentes recomendaciones, fíjense, todos me han gustado, ¿no? Pero me conecto más con el ser. ¿Quién quiere ser usted? ¿Quién es usted? ¿Usted se conoce realmente? ¿Usted sabe realmente quién es? ¿Qué quiere? ¿Qué le gusta? Muchas veces la gente pasa por la vida en el camino y no se acuerda de quién es, sino que dice yo soy la mamá de, la hija de, la hermana, el primo, el ingeniero, el abogado. No, usted es otras cosas. ¿Qué es lo que a usted le gusta? ¿Ok? Ese autoconocimiento que es tan fundamental, ese proceso de saber que no todo me lo puedo tirar encima y que no puedo vivirme quejando, sino que estoy mejor cada día. Haga una retrospección, en este caso, una visualización de su recorrido, de cómo empezó y cómo está ahora. Eso le va a decir a usted, oye, si ha avanzado. Y si hay algo en lo que no ha avanzado, usted tiene en sus manos las herramientas. Como dice Isabel, ahorre, guarde algo, guarde un porcentaje de su sueldo, haga un presupuesto, perdón, haga un presupuesto específico donde usted defina sus gastos, defina también, ¿por qué no?, sus opciones de disfrute, porque es necesario, y también defina, por supuesto, su capacidad de ahorro, de inversión. Esos tips, Isabel, han estado, perdón, maravillosos, pero también me gustaría, en este caso, que le expliques un poco a quienes nos están escuchando, mm, ¿cómo hace Isabel? ¿Cuál es ese proceso? Porque tú has dicho, mi trabajo es educar a las personas financieramente. ¿Cómo hace Isabel para apoyar a otras personas? ¿Cómo pueden hacer ellos si quieren conocer más de lo que tú haces? Y también, por supuesto, si esto es solamente para venezolanos o es para quien quiera conocer. No, esto es para todas las nacionalidades. De hecho, nosotros son temas online, trabajamos con alrededor de 150 países. Eh, Personas que quieran conocerlo, yo con mucho gusto, pero lo primero que sí debo resaltar, y lo digo en cada reunión que tengo, son
es que debemos ser personas educables, ¿no? Debemos ser personas educables. Y vuelvo a lo que decía hace unos minutos, o sea, tienes que estar dispuesto a abrir tu mente. Y la única manera de abrir tu mente es a través de la educación financiera. Te comento que esta oportunidad llega a mi vida cuando yo no tenía nada de educación financiera y eso hizo que yo no pudiese verla. De hecho, le huí terriblemente. Salí corriendo asustada cuando veo la oportunidad, pero era por un tema de ignorancia, es decir, por falta de conocimientos. Pero esa persona que me hizo la propuesta, que me presentó, dejó una semillita en mí y fue un libro, me recuerdo, fue una capacitación de programación neurolingüística. Y esa capacitación me fue llevando a otros temas, a otros videos, y cuando yo vine a ver, me estaba educando financieramente sin saberlo. Y me sumergí en ese mundo y era un mundo fascinante porque de por sí, como dije al principio, yo soy una mujer perseverante, soy una mujer que me ha gustado, como te digo, no me gusta la mediocridad, pero entonces cuando uno mi personalidad con estos temas de educación financiera, me convertí en un monstruo, Ruth. O sea, tenía tanto conocimiento en mi cabeza, más mi experiencia, que yo de hecho no hallaba cómo transmitirlo, cómo drenar tanta información. Y es cuando yo casi le ruego, después de un año educándome financieramente, a esa persona, oye, explícame lo que en aquel momento intentaste explicarme y yo por ignorancia no supe aprovecharlo. Cuando la persona me vuelve a explicar, ya con todos los conocimientos, entonces, wow, yo recuerdo que yo empecé a capacitarme y yo decía, esto es demasiado grande, le decía a mi amiga, esto es demasiado grande, o sea, le veía el potencial, pero era porque previamente yo ya había abierto mi mente. Entonces es allí el detalle. Si, por ejemplo, a mí me escribe una persona, yo no voy a ir a explicarle qué hago de frente. Yo le voy a pasar una serie de material y si esa persona consume el material y me da feedback, pues allí programo una reunión, bien sea por Zoom o presencial. Trabajamos mucho con el Zoom porque estamos en distintos países y es allí donde recién yo le explico. Ya, y tendremos 2, 3 reuniones para que la persona pueda entender bien. Pero si esa persona, vuelvo y te repito, no consume el material que yo le envío, yo lo dejo hasta allí, porque partimos de que tengo que tener de verdad la disposición y las ganas de salir adelante. Si solo yo escribo por chisme, porque hay muchas personas que escriben nada más por chisme, y discúlpeme que sea tan franca, pero yo soy así muy tajante en mi tema profesional también. Si solamente escribo por chisme, entonces ya yo lo detecto porque no te vas a escuchar el material que yo te voy a enviar y queda allí y no hay problema, seguimos avanzando, porque personas que quieran evolucionar y personas que estén en esa búsqueda de qué hacer, hay muchísimas y yo era una de ellas. Yo buscaba, buscaba, buscaba. Cuando llegó la oportunidad, yo dije, esta es y no la pienso desaprovechar. Entonces, la persona que quiera saber, con los brazos abiertos, pero vuelvo y repito, tiene que ser educable sí o sí. Muy bien. Me gustó esta respuesta, Isabel, porque muchas personas piensan, no, es más de lo mismo. Este me va a vender criptomonedas. Este me va a vender, había mucha gente, Herbalife. Ok, no tengo nada en contra de esas redes de mercado, pero la gente vivía o vive a la defensiva cuando alguien le habla de crecimiento financiero. Y tú nos lo estás explicando de una forma muy amena. El hecho de que yo no le voy a ir a dar a usted una receta, usted edúquese, porque Ujú. está en ti las ganas de querer hacer algo para cambiar. Quizás lo que hace Isabel no es lo importante, pero quizás usted se educa financieramente y usted encuentra esas finanzas derechas que usted quiere sin necesidad de que sea la que hace Isabel o la que hace algún amigo suyo. Entonces, la recomendación de este programa es abierta. Edúquese, aprenda, quiere crecer, busque la manera de crecer dentro de su ser y, por supuesto, lea 5 páginas diarias de un libro. Harán una diferencia enorme en 30 días. Esta es una recomendación, de verdad, feliz de haberte tenido, Isabel. Si me quedo aquí hablando contigo, me quedo permanentemente. Me gustaría que después hiciéramos un programa donde hablemos del presupuesto para aquellas personas que creen que tienen ese sueldo cebolla que decían por allí. Y también aclarar eso que ella dice, no es que esté en contra del empleo, pero recuerden que de un empleo se vive un tiempo. ¿Qué va a pasar cuando tengas más de 60, 70 años? Piensa, ¿qué pasará contigo? Piensa, ¿qué puedes hacer hoy
a tu edad para lograr mañana tener una estabilidad económica. Gracias por acompañarnos, Isabel. Gracias a todos por escucharnos. Esto es Metamorfosis, perdón, ya le cambié el nombre del programa, Metamorfosis, un espacio para la transformación de su ser. Gracias. Chao, chao. Nos vemos el próximo capítulo y vamos a hacerle caso a Isabel. Allí van a estar sus contactos por si quieren hablar con ella. Chao, chao. Gracias. Chao. Metamorfosis.